En esta primera parte, básicamente, vamos a hacer un recordar y enfocar por qué es importante estudiar la bioquímica en este caso. Entonces, aquí vamos a tener, o vamos a hablar un poquito acerca de lo que es metabolismo, vamos a hablar de bioenergética, y ya hablando de estos conceptos, vamos a jalarle un poco a lo que es gasto energético, balance energético, y lo que son nutrientes para poder entrar en sí ya a desarrollar los temas en general, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de metabolismo, nosotros nos estamos refiriendo a todas las reacciones químicas, ¿no? Todas las reacciones químicas que se van a producir en una célula o en un organismo. Básicamente es eso, reacciones. Entonces, son todas las, son todos los pasos, las reacciones que se tienen que producir para que el organismo pueda desarrollar su vida de forma normal, para que pueda estar todo en un perfecto balance. Y el metabolismo, básicamente, vamos a tener que tiene dos funciones, o yo lo resumo como que tiene dos funciones principales. Una de las principales funciones del metabolismo va a ser la obtención de energía. Tener energía. Que la energía es importante para poder desarrollar todas las actividades. Y segundo, el metabolismo va a permitir lo que es la síntesis y degradación de biomoléculas. Esas son las dos principales funciones que va a tener el metabolismo. Entonces, cuando ustedes revisan los conceptos del metabolismo, van a ver que siempre les hablan de dos partes que forman parte de este metabolismo, ¿no? Y lo tenemos aquí en el grafiquito que ustedes tienen aquí en el medio, ¿no? Esas dos partes que componen el metabolismo, básicamente van a ser el catabolismo y el anabolismo. Cata y ana. Y esos dos componentes del metabolismo van a guardar relación con estas dos funciones que hemos mencionado que tiene el metabolismo en general, ¿no? ¿Qué cosa significa catabolismo? Como ustedes ven, catabolismo significa a partir de moléculas grandes, yo voy a degradar, destruir esas moléculas grandes y voy a obtener moléculas más pequeñas, y como consecuencia de esta degradación, destrucción de estas moléculas grandes, además de generar moléculas más pequeñas, voy a obtener energía. Entonces, aquí está una de las funciones del metabolismo, ¿no? La obtención de energía. Así, por ejemplo, nosotros vamos a tener que moléculas grandes, como por ejemplo un almidón, ¿no? El almidón, que es un carbohidrato, va a subir todo un proceso de degradación para poder llegar finalmente a moléculas mucho más pequeñas asociadas a energía. Y por otro lado, el anabolismo vendría a ser lo contrario, que significa que a partir de moléculas pequeñas, yo voy a juntar esas moléculas pequeñas y voy a construir moléculas grandes. Pero este proceso de anabolismo lleva que nosotros gastemos energía. Entonces, el anabolismo, para poder formar moléculas grandes, necesita energía para poder, digamos, unir, pegar estas moléculas pequeñitas y obtener estas moléculas grandes. Entonces, por un lado tenemos el catabolismo, que nos va a generar energía y moléculas más pequeñitas, y el anabolismo, que lo que hace más bien es generar moléculas más grandes y tiene gasto de energía. Tiene gasto de energía. Estos dos procesos que forman parte del metabolismo van a ser procesos que van a estar interrelacionados. Y cada célula, cada tejido, va a permitir que en algún momento determinado se haga catabolismo y en otro momento determinado se haga anabolismo. Sería un gasto de energía innecesario para nuestro cuerpo que nosotros estemos haciendo los dos procesos de forma constante, ¿no? No tendría sentido que hagamos los dos procesos de forma constante. Entonces van a haber situaciones, como vamos a ver luego, en donde será primordialmente una situación de catabolismo
y en otras una situación de anabolismo. Pero ¿cómo es que se va a regular todo esto? Porque definitivamente tiene que haber una regulación para poder permitir que en algunos momentos predomine el ANA sobre el CATA. Entonces, en esos casos, la regulación nosotros la tenemos en 3 niveles del metabolismo, ¿no? La primera regulación va a ser básicamente la regulación a nivel molecular, y la regulación a nivel molecular va a estar dada por por unos compuestos, ¿no? Por unas moléculas que son las famosas enzimas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes llevaban bioquímica en pregrado? Siempre les hablaban de enzimas, ¿no? Había una clase o un conjunto de clases, un capítulo donde todo era enzimas, ¿no? Donde te hablaban de las características de las enzimas, la cinética enzimática, ¿no? Que es un poquito lo complicado de la bioquímica al inicio, ¿no? Sin embargo, para lo que es residentado médico y para la vida, no nos ayuda mucho conocer tantos términos básicos de enzimas, pero sí algunas cosas importantes, ¿no? Las enzimas, para recordarles, ¿no? Son en su mayoría de naturaleza proteica y son sustancias que nosotros conocemos como biocatalizador. ¿Qué cosa es un biocatalizador? Un biocatalizador es aquella sustancia que lo que me va a permitir es acelerar la reacción química que sucede en nuestro organismo. Si no hubieran enzimas, yo demoraría mucho en realizar ciertas reacciones químicas. Estos procesos demorarían demasiado y no podría tener un buen funcionamiento del organismo. Entonces, las enzimas lo que hacen simplemente es acercar, digamos, los productos que yo quiero que tengan una reacción y permitir que se dé la reacción mucho más rápido. Y lo interesante de las enzimas, porque hay diferentes tipos de enzimas, las enzimas que se encargan de regular el metabolismo tienen ciertas características importantes, ¿no? Como por ejemplo, esas enzimas pueden ser moduladas. Entonces yo puedo tener compuestos que modulen de forma positiva o negativa las enzimas. Entonces yo puedo hacer que la enzima tenga una mayor función o que tenga una menor función. Por otro lado, también esas enzimas pueden tener como un switch, como activarse e inactivarse. Generalmente esa activación o inactivación se da por la adición o quitarles un grupo fosfato, el fósforo, ¿no? Entonces es como que las prendo y las apago, las prendo y las apago, ¿no? Y finalmente, las enzimas también van a tener un control en su síntesis, ¿no? Vamos a ver que hay algunos mediadores, que ahorita lo vamos a tocar, que es el punto 3, que van a permitir que en algún momento se sintetice una enzima más que la otra. Entonces vean estas propiedades que tienen las enzimas de tener moduladores, de tener la propiedad de activarlas o inactivarlas, añadiéndole un grupo fosfato, o regular su síntesis en cantidad. Entonces van a hacer que sean puntos importantes para la regulación del metabolismo. Em, el segundo, el segundo punto de regulación va a ser más a nivel celular. Y en este caso va a estar en relación básicamente con lo que es las organelas y los compartimentos celulares, ¿no? Vamos a ver que hay reacciones que se van a desarrollar característicamente en alguna organela específica, como por ejemplo la mitocondria, ¿no? Otras se van a desarrollar, por ejemplo, en los ribosomas, otras se van a desarrollar en el citoplasma celular. Entonces, esta organización que tiene la célula va a permitir también que haya una regulación de los distintos procesos. Vamos a ver que para que puedan entrar ciertas sustancias, por ejemplo, del citoplasma hacia una organela como es la mitocondria, tiene que pasar ciertas cosas, tiene que haber ciertas condiciones. Entonces, estos compartimentos celulares, las organelas celulares, van a permitir también que haya una regulación del metabolismo. Y finalmente, y esto lo une con mi especialidad que es la endocrinología, vamos a tener una regulación a nivel corporal o a nivel de organismo, donde van a entrar a tallar dos sistemas principalmente, que son el sistema endocrino y el sistema nervioso. Acuérdense que las células, y lo vamos a ver en endocrinología un poco, las células se comunican. Y los dos sistemas que permiten la comunicación celular van a ser el sistema endocrino, que es una comunicación que puede ser un poco más lenta, pero es más duradera, y el sistema nervioso que suele hacer una comunicación más rápida. Entonces, estos dos sistemas van a permitir también regular el metabolismo. Y yo les decía que las enzimas
la regulación por parte de las enzimas tenía que ver un poco con mi especialidad con endocrino. ¿Por qué? Porque las hormonas, que son el compuesto principal que está en relación con el sistema endocrino, ¿no? El mensajero del sistema endocrino, pero es precisamente lo que van a hacer es permitir que haya una mayor síntesis, una menor síntesis o una activación de estas enzimas. Entonces, de esa manera se junta o se relaciona la bioquímica con mi especialidad. ¿Por qué? Porque las hormonas van a actuar, muchas de esas hormonas van a actuar a ese nivel. Entonces van a ser como las que van a permitir activar, ¿no? Y cuando ustedes hablan de metabolismo, habíamos dicho reacciones químicas, las reacciones químicas no están aisladas. Las reacciones químicas están localizadas en formas de rutas metabólicas, ¿no? Que lo tenemos en la parte izquierda, ¿no? Y cada proceso metabólico va a tener una ruta metabólica determinada, una ruta determinada, ¿no? Y esta ruta básicamente va a estar dada por un conjunto de reacciones químicas. Porque una ruta metabólica no solamente es una reacción química en específico, sino son varias reacciones químicas que se van juntando una tras otra, ¿no? Entonces, como ven aquí, yo voy a tener que van a iniciar muchas de ellas con un sustrato inicial. Van a venir una serie de reacciones que van a generar intermediarios para yo finalmente tener un producto determinado. Dependiendo de la ruta metabólica, habrá uno o dos sustratos, habrán 2, 3, 4, muchos intermediarios, y habrá uno o más productos, ¿no? Depende de la ruta metabólica. Pero más o menos ese es el seguimiento que vamos a encontrar nosotros, ¿no? Y las rutas, como las vamos a ver nosotros cuando hablemos del metabolismo de las grandes macromoléculas, vamos a encontrar que en general pueden ser rutas lineales, ¿no? Las rutas lineales vendrían a ser, como ustedes ven aquí en la imagen, ¿no? Está de aquí, en donde empiezo con un sustrato A, se produce una reacción química. Aquí en esta flechita que ustedes ven, hay una enzima que está actuando para generar una molécula B. Esta molécula B es un intermediario. Aquí hay otra enzima, genera otro intermediario que es C, otra enzima que actúa en esa reacción y genera un producto que es D. Esa A, B, C, D consecutiva es una reacción o una ruta metabólica de tipo lineal. ¿Qué más tenemos? Tenemos rutas metabólicas ramificadas, ¿no? Imagínense que esta ruta lineal, esta ruta metabólica lineal, a este intermediario B no solamente puede actuar esta enzima, sino aquí actúa otra enzima diferente para generar un producto o un terminario distinto. Miren acá en C, en el intermediario C puede actuar otra enzima diferente y genera otro intermediario, que es el E. Y aquí actúa otra enzima y genera un producto que es F. Entonces, estas rutas ya no son lineales, sino que vienen a ser rutas ramificadas. Y finalmente, vamos a encontrar estas rutas, ¿no? Que son aquellas rutas en la cual, vean, tenemos dos sustratos que se van a unir para generar un intermediario. Ese intermediario va a generar aparentemente una ruta lineal, pero vean que esta ruta, el producto de esta ruta, que es este de aquí que es B, el producto, termina también siendo el sustrato, uno de los sustratos iniciales para la ruta metabólica. Entonces, termina haciéndose un ciclo, un círculo. Entonces, a esta ruta metabólica se le conoce como una ruta metabólica cíclica. Entonces, aquí ustedes se acordarán, por ejemplo, de bioquímica en la parte básica, ¿no? Había un ciclo muy famoso, ¿no? ¿Cuál es el ciclo? El ciclo de Krebs. Y en el quizzes, por ahí, hablaba también de una pregunta de un ciclo, ¿no es cierto? El ciclo de la urea, ¿no? Había una pregunta sobre el ciclo de la urea. Entonces, ven, son rutas cíclicas, en donde el producto de esa ruta termina siendo también un sustrato para el inicio de la ruta, ¿no? Y las rutas ramificadas y las rutas cíclicas son las que más vamos a ver en el metabolismo, o sea, las que más vamos a encontrar, ¿no? Y si ustedes ingresan, buscan en el internet, por ejemplo, por curiosidad, yo no lo he puesto porque obviamente no era motivo, pero si ustedes buscan,
ponen ustedes rutas metabólicas y van a ver que hay una gráfica grande en donde las rutas metabólicas, muchas de ellas están interconectadas. O sea, todas las rutas, todas las reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo, muchas veces se van a interconectar entre ellas y es como una maraña, ¿no? Y eso precisamente permite que se desarrolle de manera normal el organismo. Y aquí entran a tallar los controles, las regulaciones en todas estas rutas metabólicas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, las enzimas que yo les había hablado a nivel molecular ayudan a controlar. Pero por encima de esta enzima, probablemente hay una hormona que a lo mejor activa esta enzima o permite que haya una mayor síntesis de esta enzima, ¿no? Entonces hay una regulación a ese nivel. No todas las rutas, no todas las enzimas de una ruta metabólica van a ser enzimas claves, pero sí hay algunas que van a ser específicas y van a permitir tener un mejor control, ¿no? Esas son enzimas claves dentro de cada ruta metabólica. Entonces, van a ver ahí como pasos limitantes, que a veces voy a mencionar, ¿no? Enzimas limitantes o pasos limitantes, que son enzimas claves en las distintas rutas metabólicas. Ahora, todo esto del metabolismo, habíamos dicho, básicamente que está en relación con la obtención de energía, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos hablar de la utilización de la energía en los sistemas biológicos, entonces nosotros hablamos de bioenergética. Bioenergética es el estudio de la utilización, la conservación de la energía en los sistemas biológicos. La energía tiene una definición básicamente física, ¿no? Desde el punto de vista físico, que es la capacidad para realizar un trabajo. Pero eso no nos interesa mucho, sino nos interesa por qué es importante el estudio de la bioenergética y algunos datitos importantes que nos van a permitir comprender de forma mejor la bioquímica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestro organismo? Como hemos visto, en el metabolismo vamos a tener distintas reacciones químicas. Y hay algunas reacciones químicas que se van a denominar reacciones exergónicas. Aquí hay que corregir, chicos, por favor, en vez de eso, corregimos. Reacciones exergónicas, que las reacciones exergónicas, ¿no? Lo que van a hacer es liberar energía. Liberan. Exe hacia el exterior, libera energía. Y vamos a tener otras reacciones, que son las reacciones endergónicas. Aquí también corregimos, endergónicas, que van a hacer lo contrario. En vez de liberar energía, estas reacciones que son endoergónicas van a requerir energía. Entonces, hay reacciones que liberan energía y hay reacciones que necesitan energía para poder realizarse. Entonces, ¿cuál va a ser el nexo entre estas reacciones? Yo necesito un compuesto que lo que haga sea captar la energía, almacenar la energía y poder trasladarlo, llevarla, digamos, ¿no? Ser como el transporte de energía o el mecanismo en el cual yo voy a guardar la energía. Y entonces existen diferentes moléculas, pero la molécula principal, el nexo entre ellos va a ser la ATP. Y entonces ustedes van a ver que en bioquímica nosotros hablamos mucho generación de ATP, ¿no? Esta molécula de glucosa, ¿cuántos ATPs generó? Si se fue por esta vía, por esta ruta metabólica, o si se fue por esta otra ruta metabólica. Los ácidos grasos, si yo utilizo los ácidos grasos para obtener energía, ¿cuántos ATPs generan? ¿No? ¿Cuánto de energía generan? Es como, en muchos libros lo van a encontrar ustedes, o en general a mí me gusta también utilizar ese nombre, es como si fuera la moneda energética que nosotros tenemos, ¿no? Es la forma como yo voy a hacer o medir, digamos, la producción de energía o el gasto de energía, ¿no? Y entonces ustedes tienen aquí, en esta imagen, el famoso ATP, ¿no? El ATP es la adenosina trifosfato. Como su nombre lo dice, adenosina trifosfato. Está compuesto por adenina, que es una base nitrogenada, unida a ribosa, que la ribosa es una pentosa, ya lo vamos a ver cuando hablemos de carbohidratos. A esta unión, si se acuerdan ustedes un poquito de biología, de bioquímica, a la unión de una base nitrogenada con una pentosa, se le conoce como un nucleósido. Entonces, el ATP es un nucleósido. Y este nucleósido está unido a
3 grupos fosfatos. Por eso es una adenosina, es un nucleósido de adenina, trifosfato, porque tiene 3 fósforos. Ustedes dirán, bueno, pero ya, ¿cuál es el chiste de este ATP? ¿Saben dónde está el kit del asunto con este ATP? Está en los enlaces que tienen los fósforos. Y principalmente en este enlace, en este que une al tercer fósforo, digamos, aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando yo quiero energía? El ATP se rompe, hago una ruptura de este grupo fosfato, me lo llevo al grupo fosfato y la ruptura de ese enlace va a liberar energía. Y la molécula, como ha perdido un fósforo, se convierte en un ADP, adenosina difosfato. El nucleósido, adenina más ribosa, pero con 2 fosfatos. Este enlace, este último enlace, es el que guarda mayor cantidad de energía. Por eso la molécula de ATP es la moneda energética. La energía que se guarda en este enlace. Ustedes me preguntarán, doctor, ¿y el ADP, si yo le quito este fósforo al ADP y lo vuelvo en un monofosfato, también liberará energía? Puede liberar energía, pero no es una energía, la liberación de energía no se compara como la liberación de este primer fosfato. Entonces, por eso es que el ATP, yo siempre voy a tratar de volver a sintetizar ATP para poder guardar la energía. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo tengo el ADP? ¿No? El ADP lo que busca es unirse, a unir otro fosfato, su enlace. La unión de este fosfato va a almacenar energía para volver a formar ATP. Porque siempre voy a querer tener mi moneda energética, que es el ATP. Entonces, eso es importante. Y ustedes van a encontrar en la literatura que también existen otros nucleósidos trifosfatos, ¿no? Vamos a tener el GTP, el UTP, el CTP, dependiendo de la base nitrogenada. Pero el ATP siempre va a ser el principal, va a ser la molécula energética. Ahora, si el ATP es la moneda energética, entonces la pregunta es, ¿de dónde obtengo ATP? Porque si yo quiero energía, usted me está diciendo que es la moneda energética, ¿de dónde la voy a obtener, no? Entonces, hay 2 fuentes principales para la obtención de energía. Y aquí, esta parte le da sentido un poco a la bioquímica y a las clases que vamos a llevar ahora, ¿no? ¿Saben cuál es una de las fuentes principales de ATP? Una de las principales fuentes de ATP es la oxidación de los sustratos o las moléculas que yo voy a encontrar en la dieta. Entonces yo al inicio de la clase le dije, vamos a hablar del metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos, de los aminoácidos, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿qué tanto sentido tiene eso? Precisamente porque esas moléculas, esos sustratos, yo los puedo utilizar para poder obtener energía. Las moléculas guardan, ¿no? O van a permitir que al momento de yo poder metabolizarlas, por así decirla, genera a partir de ellos energía, genera a partir de ellos ATP. Y existe otra forma de encontrar o de sintetizar ATP que va a ser a través de sustratos donadores de fósforo. Porque yo les había dicho, ¿no? El ATP, ¿a partir de dónde se sintetiza? De ADP. ¿Qué necesita el ADP para sintetizar ATP? Energía, que le va a encontrar de estas reacciones exergónicas que van a liberar energía, pero también necesita un fósforo, ¿no? Entonces, ¿de dónde yo puedo obtener este fósforo? Aparte de oxidar los alimentos, cuando oxido alimentos genero ATP, ¿no? Pero aparte, yo puedo crear ATP a través de sustratos donadores de fosfato, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos en el músculo, ¿no? En el músculo, ¿qué cosa tenemos? Tenemos la fosfocreatina, ¿no? Ustedes han escuchado cuando van al gimnasio, seguramente, si alguno de ustedes ha ido, algún paciente les ha mencionado. ¿No? Cuando voy al gimnasio me han dicho que tome mi creatina, porque mi creatina me va a permitir obtener más energía para poder mejorar el metabolismo muscular y demás. ¿Por qué? Porque la fosfocreatina es una sustancia donadora de fósforo. Un sustrato donador de fósforo y va a permitir generar ATP rapidito pues para el músculo. La fosfocreatina es
un sistema rápido de obtención de energía para el músculo. Entonces, de esos sustratos también. Cuando veamos, por ejemplo, la vía de la glucólisis, vamos a ver también que por ahí se puede generar ATP a partir de ciertos sustratos que tienen fósforo dentro de su composición química y que van a ceder su fósforo para poder crear ATP. Pero definitivamente lo que nos trae a la clase y lo que une la bioquímica con la nutrición, que es tan interesante, y con la endocrinología, es precisamente esta parte, ¿no? La oxidación de sustratos a través de la dieta. Entonces es lo que vamos a ver ahora. Y para eso tenemos que tener como que nociones un poquito básicas de esto que se conocen como reacciones redox, ¿no? Estas reacciones redox, ¿no?, que ustedes deben recordar, son las famosas reacciones de óxido-reducción, que son reacciones que se van a producir en las rutas metabólicas que me van a permitir obtener energía, ¿no? Entonces, solamente para que ustedes recuerden, toda aquella molécula que se oxida, cuando yo hablo de oxidación, estoy haciendo referencia a que haya pérdida de electrones. Y toda molécula que se reduce, porque son reacciones de óxido-reducción, son moléculas que ganan electrones. Y ustedes van a encontrar que muchas veces las reacciones, o vamos a encontrar dentro de las definiciones, que las reacciones de oxidación a veces le dicen pierden electrones, o a veces le pierden moléculas de hidrógeno. O las reducciones ganan electrones o ganan moléculas de hidrógeno. También lo van a encontrar así, el hidrógeno. Entonces, esto es importante porque ¿qué es lo que va a pasar en el organismo? Vamos a tener que los nutrientes de la dieta, los sustratos de la dieta, los vamos a utilizar como fuente de esos electrones, como fuente de electrones. Entonces, estos nutrientes pasan todo un proceso metabólico que me va a permitir quitarles los electrones. Es decir, de una manera sencilla para que entiendan. Entonces, esos electrones van a ser transportados por moléculas que van a permitir finalmente generar el ATP. Estos transportadores de electrones, y aquí lo voy a subrayar porque lo vamos a mencionar mucho cuando hablemos, van a ser estos dos, ¿no? El famoso NAT y el famoso FAT. O NAT reducido, FAT reducido, por ahí, que son la nicotinamida adenina dinucleótido, el NAT, nicotinamida adenina dinucleótido, y el FAT vendría a ser la flavin adenin dinucleótido. Entonces, estos de aquí van a ser como transportadores de electrones. ¿Y saben a dónde van a ir? Van a ir hacia la mitocondria, que es una organela que la vamos a mencionar mucho cuando hablemos metabolismo, donde esos electrones van a ser cedidos al oxígeno. Y el oxígeno yo lo obtuve del proceso de respiración. Entonces se conecta de esa manera también la parte del metabolismo con la parte respiratoria. Entonces, le voy a ceder los electrones al oxígeno para formar ¿qué compuesto? Si yo le dije que electrones, ustedes van a encontrar que también lo ven como hidrógenos. ¿Qué forman? Hidrógeno más oxígeno. Agua, ¿no? Voy a formar agua. Pero este proceso de paso de los electrones al oxígeno, que lo vamos a ver más a detalle cuando hablemos de la cadena respiratoria mitocondrial, se va a unir o se va a acoplar a la síntesis de ATP. Vamos a ver que hay un mecanismo que va a permitir que se forme ATP a partir de este proceso de transporte de los electrones al oxígeno. Y de esta manera yo voy a poder sintetizar ATP. Entonces, los nutrientes lo que hacen, nos dan los electrones para poder ser transportados. Vamos a ir a la matriz, a la mitocondria. Ahí se va a hacer el transporte de los electrones para formar agua, ¿no? Y como consecuencia de ello, vamos a tener la síntesis del ATP, que es la molécula, digamos, la moneda energética que yo voy a tener. Que es más o menos lo que vamos a ver en el metabolismo de las distintas moléculas. Aquí para adelantarles un poquito acerca de lo que vamos a ver luego, vamos a encontrar en el metabolismo, aquí yo les había dicho
que el metabolismo se componía de catabolismo y anabolismo. Entonces vamos a ver rutas metabólicas que van a ser más catabólicas, van a ser más anabólicas, o vamos a ver rutas que van a tener los dos mecanismos, que en ese caso se conocen como rutas anfibólicas. Anfibólicas es que tienen parte catabólica y parte metabólica. Pero una manera fácil para que ustedes reconozcan un poquito cuándo es ana y cuándo es cata, es que las rutas metabólicas van a tomar el nombre, en el caso del catabolismo, lisis, y en el caso del anabolismo, génesis. Entonces van a encontrar ahí en los nombrecitos, cuando encuentren en los nombrecitos esas terminaciones, están haciendo referencia a estos tipos de rutas, ¿no? Ok. Entonces ya hemos hablado de la moneda, que es el ATP, que es la moneda energética. Entonces, ya aquí entramos a aterrizar un poquito a lo que va más a nutrición, comprender cómo está este requerimiento de energía y demás, ¿no? Entonces, existe un concepto, que es este concepto del gasto energético. Entonces, ¿qué cosa es el gasto energético? El gasto energético es la relación que existe entre el consumo de energía y la energía requerida por un organismo. Hay cierta cantidad de energía que yo necesito para poder desarrollarme. Esa relación que existe entre la energía que yo requiero y el consumo de energía, a eso se le denomina gasto energético. En una persona, si yo quiero, por ejemplo, si yo había dicho que la energía principalmente, el ATP, lo voy a obtener de la oxidación de los nutrientes, entonces aquí se une un poquito con la parte de nutrición. ¿Por qué? Porque para yo poder decirte, oye, tú necesitas comer tal cantidad de nutrientes, teniendo en cuenta que cada nutriente va a dar un aporte diferente de energía, entonces para decirte yo, tú necesitas consumir tal cantidad de nutrientes, entonces yo primero me tengo que hacer la pregunta, ¿cuánto necesitaré yo de energía? Y entonces, precisamente aquí entra el concepto del gasto energético, porque esto me permite saber a mí cómo el organismo gasta energía y cuánto yo necesitaría darle luego al paciente a través de la dieta. Entonces, el gasto energético va a tener tres partes principalmente, como ustedes ven ahí, ¿no? Esta torta que está aquí en el lado izquierdo, ¿no? El componente principal del gasto energético es este que está aquí en celeste, que es la tasa metabólica basal. Entonces, ¿qué cosa es la tasa metabólica basal? La tasa metabólica basal es la cantidad de energía mínima que yo requiero, energía mínima requerida, para realizar las funciones vitales mínimas. En otras palabras, podría decir que es la cantidad de energía que como mínimo necesito para poder, digamos, mantenerme con vida, lo mínimo indispensable. Y cuando hablamos de funciones vitales mínimas, estamos hablando obviamente de la función cardiovascular, de la función respiratoria, de la función neurológica. Eso lo podemos ver nosotros cuando evaluamos a un paciente los signos vitales, el estado de alerta. A eso me refiero con funciones vitales mínimas. Entonces, esa energía requerida, a eso se conoce como tasa metabólica basal. Ahora, esta tasa metabólica basal representa el 60 a 70% del total del gasto energético. Y esto de aquí, este porcentaje y este concepto de tasa metabólica basal, ha sido pregunta en exámenes de residentado médico anteriores. Por eso es que aquí le he puesto una grafiquito del Fénix, porque es algo que preguntan. Y sobre todo en relación a qué? A esta de aquí, la tasa metabólica basal. Han venido preguntas anteriormente en relación a eso. Ahora, ¿cómo mido yo la tasa metabólica basal? O sea, ¿cómo puedo yo saber, perdón, cómo puedo yo saber cuánta es la cantidad de energía mínima requerida, ¿no? Entonces, anteriormente, ¿qué se hacía, no? Habían unas máquinas especiales, entonces yo ponía al paciente en una máquina bajo ciertas condiciones y tenía la oportunidad yo de medir la producción de calor
y con eso tener en cuenta más o menos cuánto requería energía, o se medía la producción de CO2 y el consumo de oxígeno, y con eso también tenía yo una idea, ¿no? Claramente esos datos ya no se utilizan en la actualidad porque se utilizan más para temas de investigación. Pero siempre es bueno saber, porque por ahí a veces vienen preguntas en relación a las condiciones que se deben cumplir si yo quiero medir la tasa metabólica basal. Entonces, esas condiciones son las siguientes. Entonces, primero es un paciente que tiene que estar despierto, tiene que estar alerta. Es un paciente que tiene que estar descansado. Esta medición usualmente se hace en la mañana. El paciente tiene que estar en ayuno de 12 horas. Tiene que estar en un ambiente controlado, temperatura, frío. Y finalmente, tiene que haber ausencia de estrés. No puede estar enfermo, con una infección, con algún tipo de estrés en específico, no. Así se mide la tasa metabólica base. Despierto, descansado, en la mañana, ayuno de 12 horas, ambiente controlado, ausencia de estrés. Se cumplían antes estas condiciones y lo metían en unas cámaras, ya se imaginan, ¿no? Para medir el calor, la producción de el consumo de oxígeno, la producción de CO2. Ahora eso no se hace, ¿no? Ahora, ¿qué hacen nuestros amigos los nutricionistas para poder calcular esta tasa metabólica basal, ¿no? Ellos utilizan ecuaciones. Y existe una ecuación, esto simplemente se lo menciono como dato para que ustedes sepan, ¿no? Que es la más utilizada, que es la ecuación de Harris-Benedict, ¿no? Esta ecuación de Harris-Benedict es una ecuación que se utiliza para poder calcular esta tasa metabólica base. ¿Qué parámetro toma en cuenta? Toma en cuenta primero el sexo, la fórmula es distinta de acuerdo al sexo, toma en cuenta la edad y toma en cuenta el peso y la altura. Entonces, de esa manera, por una fórmula que es simple de encontrar, se calcula la tasa metabólica. Ya no se utiliza la medición que se hacía antes. La segunda parte, o los otros dos componentes del gasto energético van a ser estos dos que ustedes tienen en colores, que son el efecto térmico de los alimentos y la actividad física, ¿no? Cuando yo hago referencia a efecto térmico de los alimentos, el efecto térmico de los alimentos hace referencia a la cantidad de energía, que es necesaria ¿para qué? Para la digestión y absorción de los nutrientes. Por eso es que la tasa metabólica basal te pide como condición que estés en ayuno, porque la digestión, en este caso, no se considera como una función mínima vital. Entonces, si yo hiciera un cálculo en el que quiero ver solamente lo mínimo vital, no voy a incluir la parte de la digestión. Y la parte de la digestión lo incluimos en este otro factor, en este otro componente que es el efecto térmico de los alimentos, que como ustedes ven es el que menos tiene, ¿no? Es el 10% nada más, ¿no? El gasto que se hace para digestión y absorción de nutrientes. Y luego vamos a tener el tercer componente, que es la actividad física. Esta actividad física es el componente más variable del gasto energético total. Porque si ustedes tienen una persona que es sedentaria, su actividad no es mucha no tiene mucha actividad física, probablemente su requerimiento será menor en comparación con una persona que es un atleta, por ejemplo, ¿no? Usualmente se dice que la actividad física representa más o menos el 20 a 30% del gasto energético total, ¿no? Pero es el factor más variable, digamos. Entonces, ¿qué hacen los nutricionistas cuando quieren decirles a ustedes qué cantidad de energía ustedes necesitan por los alimentos? Ellos calculan todo esto, ¿no? Ellos son expertos en hacer esto, ¿no? Entonces, calculan la tasa metabólica basal, que es lo mínimo que requieren, calculan el efecto térmico de alimentos, también lo hacen por un porcentaje,
Y luego, dependiendo de cómo es su actividad, le ponen un porcentaje también a la actividad física y sacan el número de la energía que ustedes necesitan. ¿Y cómo se manifiesta en la parte de la prescripción dietética? Que ustedes lo van a ver en los hospitales cuando roten, las nutricionistas, ¿cómo ponen? Dieta de 2000 kilocalorías, 1800 kilocalorías, 1600 kilocalorías, ¿no? ¿Eso qué significa? Es la energía que necesita ese paciente para la condición en la cual está, tomando en cuenta todos estos, ¿no? Las kilocalorías en este caso es la forma que nosotros vamos a medir, pero de la parte ya para poder brindarle los alimentos, porque cada alimento, cada nutriente va a aportar cierta cantidad de kilocalorías. Ahora, el balance o en nuestro organismo, lo que tiene que existir verdaderamente para tener un metabolismo equilibrado es que la ingesta que yo voy a tener a través de los nutrientes, la energía que me van a dar los nutrientes, sea el mismo al gasto que yo voy a tener, de acuerdo a lo que él calculado. Entonces, cuando yo encuentro esto, que la ingesta es igual a gasto, entonces yo voy a tener equilibrio energético. Entonces, básicamente, vamos a estar dándole al organismo lo que requiere energía, ni más ni menos. Cuando yo tengo que hay alteraciones entre la ingesta y el gasto, ahí es donde vienen los problemas nutricionales. ¿Qué pasa si la ingesta es mayor al gasto energético? Entonces, si yo como más de lo que gasto, entonces yo lo que voy a tener es un superávit calórico. Estoy dándole más de lo que esa persona gasta. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica clínica? Se traduce por un incremento de peso, está en relación con el sobrepeso y la obesidad. Recuerden que la energía no se puede destruir, la energía no se destruye, la energía se conserva. Entonces, ¿qué hace el organismo cuando tenemos un exceso de ingesta energética? Dicen, bueno, este señor ha consumido energía de más, la energía no se destruye, hay que almacenarla. Y la forma de almacenar energía que nosotros tenemos es guardándolo por medio de lípidos. Y esos lípidos los vamos a encontrar principalmente en el tejido celular subcutáneo, en el tejido adiposo. Entonces la persona empieza a acumular más tejido adiposo, aumenta de peso. Por otro lado, si el gasto es mayor que la ingesta, yo voy a tener lo contrario. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un déficit calórico. Tengo menos de lo que necesito. Entonces el paciente va a entrar, lo contrario, en vez de estar en con sobrepeso, obesidad, voy a encontrar una persona que tiene desnutrición. Y para nuestra mala suerte, en países en vías de desarrollo como Perú, tenemos los dos tipos de alteraciones nutricionales, la obesidad y la desnutrición, ¿no? Que hay que manejar. Y finalmente, para terminar esta primera parte de la clase, tenemos acerca de lo que se refiere a los nutrientes. Entonces, habíamos dicho que los nutrientes, a partir de ellos yo voy a tener energía porque van a ser las fuentes de electrones que voy a necesitar yo para poder generar este ATP. Entonces, los nutrientes clásicamente se han clasificado en dos tipos, en macronutrientes y en micronutrientes. Entonces, los macronutrientes van a hacer referencia a aquellos nutrientes que se van a encontrar en mayor proporción en la dieta, o que yo tengo que administrarlos en mayor proporción en la dieta, ¿ya? Y van a tener una característica importante en los macronutrientes. Los macronutrientes van a aportar energía. O sea, van a ser los nutrientes en los cuales yo voy a obtener energía, ¿no? ¿Y cuáles son esos macronutrientes o cuáles van a encontrarse dentro de ese tipo de nutrientes? Vamos a encontrar carbohidratos, CH es la forma que abreviamos carbohidratos, vamos a tener lípidos y vamos a tener proteínas. Entonces, esos tres son sustancias o son nutrientes que nos van a aportar energías, ¿no? Por eso es que luego, cuando tú ves cuando ves una prescripción dietética, aparte del total de energía que necesita un paciente, ¿no? Te ponen tanta cantidad de energía por carbohidratos, tanta cantidad de energía dada por lípidos y tanta cantidad de energía dada por proteínas.
porque esos tres son los que nos van a aportar energía. Y los micronutrientes, como su nombre lo dice, micro, son los que se van a necesitar o se van a requerir en menor cantidad, ¿no? Y estos micronutrientes no aportan energía. No van a aportar energía. ¿Pero por qué van a ser importantes los micronutrientes? Porque van a ser sustancias reguladoras. Van a ser reguladores del metabolismo. He ahí su importancia. ¿Y cuáles son los micronutrientes? Los micronutrientes básicamente tenemos a las vitaminas y minerales. Vitaminas y minerales. Entonces, todo esto tiene que estar en equilibrio finalmente en una dieta para que pueda haber un adecuado metabolismo. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a obtener que los macronutrientes nos van a aportar energía, van a ser donde vamos a obtener mayor energía, pero los micronutrientes que van a ser vitaminas y minerales lo que van a ser reguladores. En ciertos puntos, estas enzimas van a necesitar de las vitaminas y de los minerales, van a ser cofactores de las vitaminas y minerales para que puedan ejercer su acción las enzimas. Entonces, es por eso que es importante también la buena indicación o prescripción de los micronutrientes, ¿no? Entonces, básicamente esto para poder entender lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Porque cuando ustedes ven las preguntas en relación a los exámenes de residentado y cuando vemos las preguntas en general o los pacientes que vamos a tener en la vida diaria, vamos a tener que van a haber patologías que se van a relacionar con alguna alteración en cuanto al metabolismo de los macronutrientes y otras que se van a relacionar con la alteración del metabolismo de los micronutrientes. Entonces de ahí la importancia, digamos, de poder estudiar los dos.